Le aprecio mucho. Hoy es el Día del Médico y fíjese que me da un enorme gusto poder hablar con el general de Brigada Médico Cirujano Guadalupe Maza de la Torre, que es nada menos que director del Hospital Central Militar. Doctor, primero, antes que nada, muchas felicidades en su día y muchas felicidades a todos los médicos militares que dependen de usted. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, a sus órdenes. Gusto saludarlo. Pues muchas felicidades. El Hospital Central Militar es un centro médico de excelencia y ojalá todos pudiéramos tener acceso a las instalaciones y a los servicios, sobre todo, y al personal en particular del Hospital Central Militar, que es extraordinario y mundialmente reconocido. Doctor, pues menudo día del médico en medio de la pandemia, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que está por llegar el peor momento en el hemisferio norte, o sea, en el nuestro, y que vendrán días muy críticos. ¿Cómo lo está viendo usted desde ahí? Nosotros estamos recibiendo pacientes en forma continua desde el mes de marzo. Hemos estado preparándonos día a día continuamente para brindarles la mejor atención médica a nuestros pacientes. En el mes de febrero o marzo tuvimos la oportunidad de dar seguimiento a todos los eventos a nivel mundial y nos fuimos preparando tanto académicamente como capacitando al personal para darle precisamente pues, el frente a esta batalla que estamos librando. Hicimos equipos de trabajo con médicos, enfermeras, especialistas en las áreas críticas como infectología, neumología y el área de terapia intensiva. Capacitamos a nuestro personal, lo actualizamos en todo el conocimiento del padecimiento y nos dimos a la tarea de buscar los apoyos necesarios para poder dar la atención médica. En ese tiempo todavía no estábamos considerados el ingreso del hospital a que fuera hospital COVID, del cual se dio a partir de que empezamos a recibir los primeros pacientes. Y el mes de mayo, que fue ya la activación del plan de N3C, nosotros continuamos con esa atención médica y brindamos atención médica a todo personal que lo requería y que llegaba a nuestras instalaciones, entre ellos nuestro personal militar en el activo, militares retirados, derechohabientes, pero también se abrió la puerta a personal civil. De tal manera que seguimos activados como plan DN3 y seguimos dando atención médica a todo este personal. Doctor, general Maza de la Torre, bueno, también doctor, porque es médico cirujano, ¿cómo cuántas personas habrán atendido en el Hospital Central Militar? Y dígame, también están atendiendo en hospitales regionales, ¿no? Sí, la atención médica se ha distribuido a nivel nacional en 116 instalaciones militares y del INSABI. Nosotros, los hospitales militares regionales, los hospitales militares de zona, los hospitales militares regionales de especialidades y el Hospital Central Militar, hemos sido activados con el plan N3. También se hicieron cargo de unidades o de hospitales INSABI que estaban en remodelación y que el grupo formado por la Secretaría de Defensa Nacional y este mismo instituto se dieron a la tarea de actualizar y hacer remodelaciones en estos hospitales y los tenemos también a cargo. También se hicieron en unidades operativas, se hicieron áreas de hospitalización y áreas de terapia intensiva. Entonces tenemos aproximadamente 4.382 camas a disposición de la población en general. 4.382 camas. ¿Y cuántos pacientes habrán recibido, doctor? En total se han dado atención médica a 29,000 personas aproximadamente. Y déjeme hacerle la pregunta difícil. ¿Cuántas personas han fallecido en esas instalaciones? Sí es difícil contestarlo, son 5,055 hasta el día de hoy, en todas las instalaciones. Ahora, general Maza de la Torre,
qué hacer, porque esto va a empeorar. Ya no es una posibilidad, ya es una realidad que nos está empezando a alcanzar con el incremento en número de casos y con el incremento en número de muertes. ¿Van a mantener las instalaciones así? Tenemos la activación del plan DN3, no se ha cerrado ningún espacio. Lo que sí estamos requiriendo es tratar también a los pacientes derechohabientes de otros padecimientos no COVID. Entonces, probablemente se disminuya la cantidad de camas para poder brindar atención médica a nuestros derechohabientes. Sin en cambio, también está el que si hay un rebrote y nosotros tengamos que seguir activando este dispositivo que tenemos en todo el país, podamos brindar la atención médica a todos y cada uno de los pacientes que lo requieran. Se volvería nuevamente a tratar como cuando iniciamos en mayo la activación del plan DN3. Es que acaba de mencionar algo muy importante, lo que está ocurriendo en otros hospitales y en el país, de aquí en México, que por atender como hay que atender a las víctimas de la pandemia de COVID, se ha, como, déjeme decirlo, declaro, sí, descuidado o por incapacidad desatendido a pacientes con otras enfermedades. Por inicio o al inicio de la pandemia, los mismos pacientes dejaron de acudir a las instalaciones hospitalarias. Nosotros tuvimos un decremento en estos pacientes hasta que empezaron a ver que la pandemia fue disminuyendo. Y actualmente ellos están solicitando ya la atención médica que se requiere pues para el padecimiento que los está afectando. Tenemos la infraestructura necesaria. El Hospital Central Militar ha seguido brindando atención médica a pacientes COVID y a pacientes no COVID. La admisión de pacientes, la admisión de pacientes actualmente está haciendo forma continua, tanto de pacientes COVID como pacientes no COVID. Esto nos permite desahogar precisamente el malestar o los padecimientos que aquejan a nuestros pacientes y que acuden a nuestra instalación para recibir esa atención médica. Sí, que tienen la suerte de poder acceder al Hospital Central Militar. Esta mañana la Secretaría de Salud dio estos datos que habla del sacrificio y el heroísmo de médicos. Dice, han fallecido 1,744 profesionales de la salud, han muerto de COVID, y se han confirmado 127,053 casos de contagios acumulados. Ustedes también tienen que haber padecido el caso de contagios de personal, ¿no? Efectivamente, nosotros en nuestro personal, en el momento que iniciamos a tener contacto con pacientes COVID, tratamos de evitar que se llegaran a contagiar. La principal manera de evitarlo era hacer uso de todas las medidas preventivas, entre ellas el uso del equipo de protección personal, del cual siempre hemos tenido acceso. Sí hemos tenido personal infecto contagiado y hemos estado pues prácticamente en cifras muy bajas. Tenemos 792 pacientes trabajadores de la salud dentro de nuestras instalaciones o que han sido infectados por el COVID. Y en el caso de bajas, ¿tienen bajas general? Sí, presentamos bajas, principalmente dentro de las actividades que nosotros realizamos. Aquí en el Hospital Central Militar tuvimos el deceso de 2 compañeras enfermeras y en otros hospitales han fallecido algún otro personal. En total fueron 8 defunciones. 8 es un porcentaje muchísimo más bajo. General, digo, siempre una muerte es una muerte, ¿no? Pero es un porcentaje muchísimo más bajo de lo que es el porcentaje nacional en el sector salud. General,
Ustedes sí cuentan con todo, han contado permanentemente con todo. Ustedes tienen una organización, bueno, se puede decir que es la institución más organizada que hay en el país, ¿no? El Ejército y la Marina. Contamos con las instalaciones propias. Este hospital es un hospital de alta especialidad. Contamos con más de 40 especialidades al servicio de nuestro personal de derechohabiente, militares activos y retirados. La estructura que nosotros tenemos en cantidad y en porcentaje de especialidades es variable, pero sí tenemos la cobertura para dar atención médica. Lo que nosotros hicimos al inicio fue equipos de trabajo. Nuestro primer grupo, el grupo COVID, le llamamos de esta manera, para poder actualizarnos en toda la información médica disponible y con ello capacitar y entrenar a nuestros médicos y enfermeras sobre todo. El equipo COVID se encargó de recopilar toda la información a nivel nacional y a nivel mundial de cómo estaba avanzando la pandemia. Hicimos grupos de trabajo con médicos de las especialidades acordes como infectología, neumología o terapia intensiva, y se fortalecieron grupos de 20 médicos aproximadamente de las diferentes especialidades, con lo cual nosotros fuimos recibiendo y fuimos manejando a estos pacientes. La organización la hicimos previa al recibir nuestros primeros pacientes y tratando de ver que no tuviésemos deficiencias en el manejo de los pacientes o tuviésemos falta de recursos. Entonces se organizó, se planeó. Nosotros tenemos un órgano muy importante que es el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el cual desde el inicio estuvo en contacto directo con las autoridades del INSABI y del sector salud, de CONASA, y nos provieron de todo lo necesario en base a esa planeación para poder dar el frente a toda esta pandemia. Doctor, general Maza de la Torre, le doy el trato de general porque eso es general, médico, cirujano, pues, general Maza de la Torre. Es muy interesante que hayan abierto las puertas del Hospital Central Militar y de otras instalaciones regionales a la población civil. Eso pues no lo recuerdo yo, quizá en el terremoto del 85 ocurrió en una tragedia así. Bueno, el hospital siempre ha estado dentro de la programación o dentro del planeo en la activación del plan de N3. No habíamos tenido esta magnitud de eventos, de casos tan graves como en esta pandemia, y pues teníamos que en un momento dado ingresar ya como hospital de especialidades a dar el tratamiento a los pacientes COVID. Nuestra organización se hizo desde meses previos, en marzo, abril, que se fue llevando ya el seguimiento dentro de nuestro país del padecimiento, y en mayo, los primeros días de mayo, fue cuando ingresamos directamente ya a dar apoyo a la población en general. Sí hemos participado en otros eventos, en labor social, en atención al plan de N3, en eventos como las tormentas, los huracanes, en los sismos, y lo hacemos como parte de ese proyecto o esa situación que tenemos del plan de N3, que somos parte importante para apoyar a la población en general. Todos somos mexicanos. General, son parte muy importante, son parte fundamental. A mí a lo largo de los años me ha tocado cubrir inundaciones, temblores, ciclones, huracanes, y los primeros que están ahí son los soldados con el mismo, ¿cómo le llama? Amarillo que tiene usted en el brazo. Brazalete. Con el mismo brazalete del plan de N3. Sí. Sí, así es.
Tenemos más de 50 años en esta labor. Sí, pues, y yo tengo 52 en la mía, imagínense todas las veces que los he visto. General, ¿cuántas camas y médicos tiene el Hospital Central Militar? El Hospital Central Militar cuenta con 670 camas. Inicialmente, al ingresar al plan de N3, se pusieron a disposición para la contingencia del COVID 405 camas. 131 camas fueron de terapia intensiva y 274 camas de hospitalización. Con ello, hemos dado atención médica a más de 13,000 pacientes dentro del hospital. Pues, en fin, pues seguiremos hablando, general de brigada Guadalupe Maza de la Torre. Espero que no tengamos que esperar hasta el próximo Día del Médico dentro de un año, sino que cuando a usted le sea posible, y sé que anda con todo esto, no tengo un tiempo para seguir hablando de este tema, porque lamentablemente con este rebrote que estamos viendo ya, que ya llegó pues las primeras señales, más el tema de la influenza estacional, coincido con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, vienen días críticos para el hemisferio norte, vienen días críticos para México, general. Pues nosotros seguiremos preparados y listos para atender la contingencia. Tenemos toda la infraestructura necesaria y el personal médico capacitado que, conforme ha avanzado la pandemia, nos ha enseñado más sobre este padecimiento. Tenemos apoyos y esos apoyos han estado fluyendo directamente al hospital, con lo cual nosotros pues tenemos la seguridad de que la atención que se brinde sea cada vez mejor. El hospital seguirá atendiendo pacientes, tanto derechohabientes, militares activos, militares retirados y personal civil. Gracias, general. Le mando un abrazo y me da mucho gusto saludarle. Buenas tardes. Y gracias por todo lo que han hecho. Gracias. Buenas tardes. Es el general de brigada médico cirujano Guadalupe Maza de la Torre, director del Hospital Central Militar.